El verano de 1982, ABBA está reservado en Polar Studios en Estocolmo y todos esperan otra ronda de himnos. En cambio, Agneta se acerca al micrófono y entrega algo tan lento, tan frío y tan distinto a todo lo que habían grabado antes que los ingenieros no sabían si estaban presenciando un colapso o una obra maestra. Al resto del mundo le tomó 20 años descubrir que eran las dos cosas. En 1974, ABBA subió al escenario de Eurovisión en Brighton y algo cambió en la atmósfera de la música popular que no se revertiría en décadas. Waterloo no fue solo una entrada ganadora, sino la demostración de una fórmula que Benny Andersson y Björn Ulvaeus habían desarrollado en silencio durante años: la idea de que una canción pop podía cargar la sofisticación melódica de un arreglo clásico y al mismo tiempo funcionar como placer puro e inmediato para cualquiera que la escuchara. La producción era densa sin sentirse saturada, y las armonías entre Agneta Faltskog y Anni-Frid Lyngstad estaban construidas sobre una química acústica genuina que ninguna ingeniería de estudio puede fabricar cuando no está ya presente en la sala. Lo que el mundo veía desde afuera era exactamente lo que parecía: dos parejas haciendo música juntas, la asociación creativa entre Benny y Björn corriendo en paralelo a las románticas, y esa superposición dándole a las canciones una textura de intimidad vivida que la mayoría de los artistas pop pasaban carreras enteras intentando fingir. Lo que el mundo no veía era que esa misma proximidad emocional que hacía sentir la música tan real era también lo que hacía las fracturas inevitables mucho más difíciles de contener. Agneta y Björn se separaron en 1979, mientras la banda estaba en su pico comercial, con Bulles Bows y Chiquitita en las listas simultáneamente en Europa y Norteamérica, lo que significaba que seguían actuando juntos, seguían grabando juntos, seguían presentando la imagen de una unidad creativa unificada ante una audiencia global que no tenía idea de que los cimientos ya se habían agrietado. Esa brecha entre la imagen pública y la realidad privada no produjo cinismo en la música, sino algo más extraño y más valioso: una especie de presión emocional que Björn comenzó a volcar directamente en las letras sin nombrarla, escribiendo sobre distancia y resignación en el lenguaje de la melodía pop, para que millones de personas pudieran sentir el peso sin entender exactamente de dónde venía. Benny y Anni-Frid siguieron el mismo camino en 1981, y a partir de ese momento el estudio dejó de ser un santuario creativo y empezó a funcionar más como una sala de negociación, técnicamente profesional, deliberadamente civil y saturada de todo lo que nadie estaba diciendo en voz alta. The Visitors, lanzado a finales de 1981, fue la primera vez que la música de ABBA y la realidad de ABBA convergieron completamente en un disco, y el efecto fue desconcertante para cualquiera que prestara atención. La compresión eufórica de sus años disco había desaparecido, reemplazada por una estética de producción más fría y más espaciosa, construida alrededor de texturas de sintetizador que sonaban menos a una pista de baile y más a una habitación vacía la mañana siguiente. Canciones como One of Us y Slipping Through My Fingers cargaban una especificidad lírica sin precedentes en el catálogo, el tipo de escritura que solo llega cuando el compositor deja de protegerse a sí mismo y empieza simplemente a reportar lo que ve. Björn ha hablado en entrevistas sobre el periodo entre los dos divorcios como uno de los tramos más fértiles creativamente y más devastadores personalmente de su vida, y esa tensión es audible en cada pista de ese disco de una manera que no puede explicarse puramente por el oficio. Los arreglos son impecables porque la inteligencia musical de Benny no disminuye bajo el estrés emocional, pero las canciones se sienten habitadas de una forma que su trabajo anterior, con toda su brillantez técnica, simplemente no tenía. Estas no eran composiciones sobre el amor, sino composiciones de personas que se habían amado y ahora hacían el trabajo preciso y difícil de descifrar qué venía después. Lo que la audiencia todavía no sabía era que The Visitors no era el final de la historia. De vuelta en Estocolmo, con el anuncio formal de una pausa todavía meses por delante, los cuatro regresaron a Polar Studios una vez más, y lo que salió de esa sesión fue lo que nadie estaba preparado para escuchar.
Lo que hizo ese cambio aún más desconcertante para quienes estaban dentro fue la velocidad con la que la obligación profesional continuó sin importar el colapso personal por debajo. Solo en 1981, ABBA completó una gira mundial que recorrió Europa, Norteamérica y Australia, tocando ante más de 3 millones de personas en 138 shows, lo que significa que durante la mayor parte de ese año, Agneta y Björn estaban interpretando canciones que habían escrito sobre su relación en arenas llenas, mientras disolvían legalmente esa misma relación fuera del escenario. Benny y Annie Fried hacían lo mismo. La brecha entre lo que el escenario proyectaba y lo que los camerinos contenían no era una grieta en ese punto, era un abismo, y lo único que se interponía entre la audiencia y esa realidad era el profesionalismo de 4 personas que habían aprendido, a través de años de presión comercial, exactamente cómo separar lo que sentían de lo que entregaban. The Day Before You Came llegó en octubre de 1982 e inmediatamente confundió a todos los que la escucharon, lo cual en retrospectiva es la medida más honesta de cuán lejos fuera de la plantilla establecida de ABBA realmente estaba. No había ganchos diseñados para la rotación radial, no había explosiones armónicas en el coro, no había momento en que la producción se abriera y el oyente instintivamente quisiera moverse. El tempo era lento y casi hipnótico, la instrumentación mínima hasta la austeridad, construida alrededor de largas líneas de sintetizador y un patrón de caja de ritmos que Benny y Björn dejaron deliberadamente sin adornar porque cualquier capa adicional habría roto la tensión psicológica específica que estaban construyendo. Las letras de Björn se leen como páginas arrancadas de un diario escrito por alguien que ha dejado de esperar que algo cambie, una mujer que recuenta los detalles absolutamente ordinarios de un día antes de un encuentro que lo alteró todo. Viajes en tren, un periódico, un programa de televisión, cenar sola. Lo mundano es el punto porque lo mundano es de lo que realmente trata la canción. Los vastos tramos de rutina sin remarcar que constituyen la mayor parte de una vida, y la pregunta que se niega a responder es si lo que vino después de ese día fue rescate o catástrofe. Esa ambigüedad no fue un accidente del proceso de escritura sino la intención estructural completa, y es la razón por la que la canción resiste la resolución sin importar cuántas veces la reproduzcas. Para Agneta, grabar esas líneas significaba entrar a una cabina y entregar palabras escritas por el hombre con quien una vez había estado casada, sobre una vida que guardaba más que un parecido accidental con su propia realidad emocional en ese momento. Su enfoque vocal despojó cada rastro de teatralidad que había definido las mayores actuaciones de ABBA y lo reemplazó con algo más cercano a la disociación controlada, una entrega tan precisa y tan deliberadamente plana que el contenido emocional golpea más fuerte que cualquier expresividad convencional. Los ingenieros presentes en la sesión han descrito la atmósfera en la cabina como casi clínica. Agneta trabajando la voz con una concentración que no dejaba espacio para conversación entre tomas, llegando, grabando, marchándose. Las armonías de Annie Fried por debajo cargaban su propio peso porque ella también estaba navegando las consecuencias de su divorcio de Benny, y las dos voces que alguna vez se habían mezclado con la calidez luminosa de sus primeros discos, ahora producían algo completamente diferente, todavía técnicamente impecable, pero ensombrecido de una manera que ningún productor podría haber ingeniado deliberadamente y que ningún procesamiento posterior podría replicar. Para cuando las grabaciones finales fueron completadas, los 4 habían llegado a un entendimiento tácito que no requería ningún anuncio formal para ser real. Programar las sesiones se había convertido en un ejercicio logístico de gestionar 4 vidas separadas que ya no se superponían naturalmente, y la espontaneidad creativa que alguna vez había hecho que Polar Studios se sintiera como un lugar donde las ideas llegaban sin ser invitadas, había sido reemplazada por algo más deliberado y más cuidadoso. Benny seguía llegando con secuencias de acordes e ideas melódicas. Björn seguía trabajando las letras con la misma inteligencia estructural que siempre había traído al proceso, pero la facilidad había desaparecido, y lo que la reemplazó fue un tipo de profesionalismo disciplinado que, paradójicamente, produjo algunos de los trabajos más emocionalmente resonantes de todo su catálogo.
La pregunta de por qué los artistas a veces hacen su trabajo más honesto bajo las peores circunstancias personales no tiene una respuesta limpia, pero el caso de ABBA ofrece una versión específica de ello que vale la pena considerar. La distancia que había crecido entre los cuatro hacía imposible escribir desde la posición protegida de la felicidad, lo que significaba que el único material disponible era la verdad sin filtros de dónde estaban realmente, y Björn, en particular, era constitutivamente incapaz de escribir esa verdad de una manera que no fuera musicalmente excelente. El oficio no lo abandonó cuando la vida personal se fracturó, sino que, si acaso, se convirtió en la única estructura estable que quedaba. Cuando The Day Before You Came terminó, nadie en la sala pronunció un discurso. No hubo ceremonia que lo marcara como una declaración final. La sesión terminó. Los miembros se fueron a sus vidas separadas, y la máquina que había producido 9 álbumes de estudio y algo de la música pop más escuchada del siglo XX se apagó sin drama ni anuncio, de la manera en que la mayoría de los finales reales suceden, no en un único momento, sino en el peso acumulado de muchos pequeños. Hay un detalle sobre The Day Before You Came que incluso los oyentes más dedicados tienden a pasar por alto, y es el más importante. Björn Ulvaeus, quien escribió cada palabra de esa letra, nunca ha confirmado quién es tú. No en ninguna entrevista, no en ninguna entrada de memorias, no en ninguna de las conversaciones que ha tenido públicamente sobre la canción a lo largo de 4 décadas desde su lanzamiento. Ha descrito el proceso de escritura, discutido el clima emocional de las sesiones, reconocido la corriente autobiográfica en el material, y luego se ha detenido precisamente en el umbral de la pregunta alrededor de la cual está construida toda la canción, como si responderla destruiría lo único que la hace funcionar. Ese silencio es una decisión composicional tan deliberada como cualquier acorde que Benny colocó en el arreglo, y entenderlo cambia la forma en que escuchas la canción a un nivel estructural. La mayoría de las letras pop operan bajo el supuesto de un marco emocional compartido. El oyente es invitado a un sentimiento que ya reconoce, y la canción se lo confirma con suficiente especificidad para sentirse personal. Lo que Björn construyó en este caso fue lo opuesto. Una narrativa que acumula detalles obsesivamente y luego retiene la única pieza de información que te permitiría clasificar lo que acabas de escuchar. ¿Era tú, un amante, una pérdida, un evento en lugar de una persona? La narradora de la canción, ella misma parece incierta, recordando el día anterior con la atención cuidadosa de alguien que intenta entender en retrospectiva lo que no podía haber visto venir. Y esa posición de confusión retrospectiva es algo que toda persona viva ha ocupado en algún momento, razón por la cual la canción aterriza diferente en cada oyente que le presta atención seria. Los artistas que han versionado el tema a lo largo de los años han hecho cada uno un argumento implícito sobre quién es tú a través de las selecciones que trajeron al arreglo y la voz, y esos argumentos divergen lo suficientemente marcado como para sugerir que la ambigüedad es genuinamente estructural en lugar de incidental. Debbie Harry de Blondie grabó una versión en 1984 que llevó el distanciamiento hacia algo más frío y más urbano, leyendo tú como una fuerza en lugar de una persona. Interpretaciones posteriores se inclinaron hacia la lectura de la mortalidad, tratando la canción como una meditación sobre los días ordinarios que preceden a finales que no podemos anticipar, una interpretación válida que la letra soporta completamente y que le da un peso que está bien fuera del territorio pop convencional. Lo que esas versiones confirmaron colectivamente fue algo que el lanzamiento original había sugerido, pero que el entorno comercial de 1982 había hecho difícil de evaluar claramente: que la canción no era un sencillo fallido, sino una categoría de objeto completamente diferente, uno que funciona menos como un disco pop y más como un cuento con una página final sin resolver, el tipo de cosa que exige visitas de regreso, no porque retenga satisfacción, sino porque cada retorno revela una capa ligeramente diferente, dependiendo de dónde estés en tu propia vida cuando presionas play. Esa no es una cualidad que puedas diseñar en una producción, sino que llega cuando un compositor ha dejado de intentar controlar lo que el oyente se lleva y simplemente ha dicho la verdad tan completamente como sabe, dejando la interpretación donde pertenece, con quien está escuchando.
La recepción comercial en 1982 contó una historia y el legado crítico contó otra. Y la distancia entre esos dos relatos es una de las brechas más interesantes en la historia de la música pop. Los oyentes ocasionales que habían crecido con Dancing Queen y Mamma Mia encontraron la canción y registraron algo desconocido y ligeramente inquietante, lo cual era la respuesta correcta porque era genuinamente desconocido y ligeramente inquietante. Las listas reflejaron esa desorientación. La canción no alcanzó las posiciones que su trabajo anterior había ocupado, y varios mercados importantes la trataron como una decepción comercial. Buy some Chinese food to go. Lo que las listas no podían medir era la manera en que la canción acumuló peso con el tiempo, la manera en que los oyentes que regresaron a ella en años posteriores descubrieron que no había envejecido en la dirección en que la mayoría de la música pop envejece, que es hacia la irrelevancia, sino en la dirección opuesta, hacia una precisión creciente. Los detalles que parecían mundanamente específicos en 1982 llegaron a sentirse, en retrospectiva, como el relato más honesto de la vida ordinaria que ABBA jamás había comprometido a cinta, y la ambigüedad que confundió a los críticos en su momento se convirtió en la fuente de su durabilidad, porque una canción que se niega a darte la respuesta sigue exigiendo que regreses y escuches de nuevo. Forbes y varias publicaciones musicales importantes la clasificarían más tarde entre las grabaciones más importantes de su década, no sobre la base de cifras de ventas, sino sobre la base de lo que demostró que la producción pop podía hacer cuando se despoja de la obligación de ser inmediatamente agradable. Björn ha dicho en entrevistas que la considera entre las cosas más completas que jamás escribió, lo cual, dado el catálogo adjunto a su nombre, es una afirmación que merece quedarse contigo un momento. En 2021, casi 4 décadas después de esa sesión en Estocolmo, ABBA lanzó Voyage. Y el mundo prestó atención de una manera que confirmó lo que los oyentes más cuidadosos habían entendido durante años, que las grabaciones finales de la banda en 1982 no fueron un desvanecimiento, sino una llegada a algo hacia lo que habían estado avanzando desde Brighton en el 74. The Day Before You Came no fue el sonido de una banda desmoronándose, sino el sonido de 4 personas que habían aprendido, a un costo personal considerable, exactamente cómo decir la verdad.